De acuerdo, un espacio para la discusión de los problemas de personas y comunidades y para la búsqueda de solución a través de mecanismos de conciliación. Hoy vamos a tener un programa especial para contarles un poco cómo va, como dice mi amigo Rafael Galicia, que a veces yo estoy de acuerdo con él, a veces no. Pero como él dice que donde está la noticia está Galicia, y a él le gusta hablar, él dice de la cosa política. Bueno, vamos a hablar de la cosa política. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo llegamos a donde estamos en este momento y qué nos espera de aquí al 28 de julio? Esa es la idea de este programa. Ojalá que sea pedagógico para todos ustedes. Les echo el cuento desde mi perspectiva. Primero, tenemos una oportunidad de producir un cambio político en Venezuela el día 28 de julio. ¿Es la fecha ideal? No. Debió ser en diciembre, como ha sido siempre en Venezuela las elecciones en diciembre, y luego, un mes después, mes y medio después, se produce el cambio de gobierno. Aquí hemos tenido una actuación inadecuada del Consejo Nacional Electoral que no se dirige solo, sino que es dirigido desde el Poder Ejecutivo, que decidieron poner la elección el día 28 de julio. Ahora, imagínense ustedes, se elige el 28 de julio un nuevo presidente en Venezuela y tiene que esperar agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero para tomar posesión. 7 meses. ¿Les parece lógico eso? Claro que no es lógico, pero bueno, así ha sido y muchas cosas hay que aceptar porque no tenemos el control institucional. Las instituciones en Venezuela no están funcionando adecuadamente. Entonces, bueno, salvando esa situación de la fecha, nosotros hicimos el día 22 de octubre del año 2023 la elección de nuestro candidato presidencial. Allí se presentaron varios candidatos. Los más fuertes, ¿quiénes eran? María Corina Machado, Enrique Capriles, que fue el candidato de mi partido. Recuerden que yo aspiré a ser candidato de Primero Justicia, pero en una elección interna, no de base, sino de dirigentes del partido, prefirieron que fuera Enrique Capriles el candidato. Entonces, María Corina Machado, Enrique Capriles y por Acción Democrática, Carlos Prosperi. ¿Qué pasó? Que en medio de la campaña para la primaria, Enrique Capriles decide retirarse de la candidatura y Carlos Prosperi lamentablemente es captado, por decirlo de alguna manera, por el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Eso qué hace? Que la gente se queda con una sola opción. María Corina, que tenía ya un liderazgo y que lo estaba demostrando en las encuestas y en la calle, gana con el 93% de los votos. 93%. Y además participa una cantidad importante de gente, 2.700.000 personas. Y María Corina saca 2.500.000 votos. Eso le da legitimidad. Algunos decían en ese momento, no, momentico, es que estamos eligiendo es a la candidata, no al líder de la oposición. Yo le decía, hermano, estamos eligiendo las dos cosas, porque el candidato es el líder, o si no, ¿qué otro puede ser el líder? Ella es la candidata y es la líder. Y al final, cuando decían que estábamos eligiendo la candidata y no la líder, al final terminó siendo al revés. Elegimos la líder, pero no la candidata, porque no pudo ser o no ha podido ser candidata, sencillamente porque la inhabilitaron. En el transcurso de la primaria, ella se lanza y después de que es candidata, entonces la inhabilitan. Entonces, bueno, llegamos al momento en el que fijan la fecha y llega el momento en que tenemos que definir qué hacer. ¿Quién lidera todo ese proceso? María Corina Machado. ¿Con quién lo lidera? Con especialmente la Plataforma Unitaria Democrática, que es un equipo formado por distintos partidos políticos. ¿Cuáles son los partidos políticos? Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, COPEI, Convergencia, Proyecto Venezuela, Causa R, Encuentro Ciudadano y Movimiento por Venezuela. Son los 10 partidos que forman esa alianza. Entonces comienza la discusión del qué hacer y María Corina le propone a la Plataforma Unitaria que la candidata sea la doctora Corina Lloris. Ella venía de ser miembro de la Comisión Nacional de Primarias, pero es una persona muy reconocida en el mundo académico, pero que la gente en general no la conoce. Una señora mayor de 80 años de edad y toda la unidad decide acompañar a Corina Lloris. ¿Qué pasó? Que cuando se inicia el proceso de inscripción de candidatos, no abrió el sistema para nosotros. Abrió para todo el mundo, pero para nosotros no. Así que no pudimos inscribir a Corina Lloris. Y al final intentamos hacerlo con otros candidatos. ¿Con quiénes? Con Gerardo Blay, con Omar Barbosa, con los que hubo consenso para que fueran candidatos. Pero tampoco
permitió el gobierno y el CNE que se inscribieran. ¿Qué sucedió entonces? Que se permitió que se inscribiera como una tapa, es decir, como un candidato para cuidar el puesto al señor Edmundo González. Y entonces, bueno, queda Edmundo González como candidato, pero para cuidar el puesto. Después, cuando se intenta hacer los cambios respectivos, bueno, ese mismo día se inscribe también Manuel Rosales, según sus argumentos, para cuidar la tarjeta y no quedarnos sin opción. Yo tengo mi opinión sobre eso, pero yo no quiero polemizar. Vamos a decir las cosas que nos pueden ayudar a lograr que el objetivo que tenemos, que es el cambio político, se pueda dar. Al final de cuentas, entonces queda inscrito Manuel Rosales, queda inscrito Edmundo González como candidato provisional y queda inscrito Enrique Márquez. Había un lapso que terminaba el día 20 de marzo, ¿sí? O el 20 de abril. El 20 de abril terminaba un lapso, que era el lapso para hacer modificaciones con incidencia en el tarjetón. Entonces, cuando empezamos a discutir cómo hacer con eso, viene la gente del CNE y cambia la letra de la ley. La ley dice que si tú vas a cambiar una candidatura y que tenga incidencia en el tarjetón, o sea, que el cambio aparezca en el tarjetón, que la foto del que cambiaste aparezca en el tarjetón, bueno, ellos nos dicen que eso no se podía hacer. Que la única forma de cambiar al candidato era que colocaras a cualquiera de cualquier otro partido político que se hubiera inscrito. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. La ley dice claramente, artículo 64 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, dice que si va a haber un cambio, el nuevo candidato tiene que cumplir los mismos requisitos que cualquier aspirante a la presidencia de la República. Eso es lo que dice. Pero ellos decidieron entonces cerrar las posibilidades y dijeron, no, solamente puedes cambiar si vas a colocar a cualquier otro de los que está inscrito. Eso no tiene sentido, pero eso fue lo que hicieron. Entonces, bueno, llegó el momento en que discutíamos qué hacer. Y algunos consideraban que debía apoyarse a Manuel Rosales, otros consideraban que debía apoyarse a Enrique Márquez y otros considerábamos que debía apoyarse a Edmundo González. Edmundo González, que no llegó a esa candidatura como una candidatura formal, sino como una candidatura para cuidar el puesto, estaba en la duda de si aceptar o no aceptar. Vamos a un compromiso comercial y después le sigo echando el... Bueno, les sigo echando el cuento. Espero haber sido pedagógico en el primer segmento. Vamos a ver si lo logro en este segundo segmento. Más o menos un resumen. Estábamos en una situación difícil. El día 20 de abril terminaba el lapso para hacer cambios de candidaturas que incidieran en el tarjetón. Es decir, que yo cambio un candidato y entonces ellos van a cambiarlo en el tarjetón y van a poner la foto del nuevo candidato. Si pasaba esa fecha y no lo hacíamos, cualquier cambio que hiciéramos después no iba a tener incidencia en el tarjetón. Y por tanto íbamos a tener que estar explicándole a la gente, mira, vota por la tarjeta de la unidad, pero ahí te aparece fulano, pero ese no es el candidato es otro. Y entonces eso iba a confundir mucho a la gente. Por eso era tan importante resolver el asunto para el día 20 de abril. El día 19 de abril se hace una reunión, después de varios intentos de reuniones previos, en la que están María Corina Machado, Manuel Rosales y los representantes de los 10 partidos de la Unidad Democrática que forman esa plataforma que se llama Plataforma Unitaria. Y comienza la discusión y al final 7 partidos de 10 consideraban que el candidato debía ser Edmundo González. Yo me acuerdo que yo le escribí, yo no había tenido mayor contacto con él, pero yo pedí su número telefónico, pues, y le escribí por la vía de WhatsApp. Lo cierto es que yo le dije, hermano, la historia es terca. La historia es tosuda y la historia tocó a tu puerta. Yo sé que tú te postulaste para cuidar el puesto. Esa fue la razón por la cual te postulaste. Porque él nunca ha tenido aspiraciones de candidatura a nada. Él ha sido profesor, ha sido embajador, fue embajador de Venezuela en Argentina y también en otro país que no recuerdo cuál fue. Tiene conocimiento de relaciones internacionales, cosas que puede ayudarnos mucho, pero nunca tuvo la pretensión de ser aspirante a la presidencia de la República. Pero en momentos como el que vive el país, esas cosas pasan. Y en este caso pasó con él.
Como no teníamos opción de hacer el cambio porque no lo permitieron, solamente podíamos cambiar por cualquiera de los que ya estaba inscrito, entonces la solución fue dejar a Edmundo de candidato. Fíjate que era una solución práctica. Primero, es una persona preparada. Segundo, es un tipo serio, con formación y que no tiene aspiraciones de poder. Es el típico outsider. Y en tercer lugar, no había que hacer ningún cambio en el Consejo Nacional Electoral, porque ya estaba inscrito. El lapso era para hacer modificaciones. Entonces no tuvimos que hacer ninguna modificación. Al final, los 10 partidos estuvieron de acuerdo y después de mucho bregar, Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela pudieron hacer el cambio. Lo que quiere decir que hoy la candidatura de Edmundo González está en la tarjeta de la unidad, que es la tarjeta que tenemos que promover, la de la manito, la que usted está viendo en pantalla, pero también está en otras tarjetas, como la de Un Nuevo Tiempo y la tarjeta del Movimiento por Venezuela. Pero a mí me parece que para facilitar las cosas y para que todo el mundo esté claro, vamos todos con Edmundo en la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática. Así que él, después de pensarlo mucho, después de recibir presiones, algunos le hablaban para que se postulara, otros le hablaban para que se retirara. O sea, tenía presiones de todas partes. Al final él se sentó, me imagino que con su conciencia, y dijo, yo voy a echarle pichón. Yo voy a echarle pichón. Y bueno, se convirtió en el candidato de la Unidad Democrática, apoyado por la plataforma unitaria, por los 10 partidos que les dije, y apoyado por María Corina Machado, que estuvo de acuerdo en que él fuera el candidato. Evidentemente ya no tuvo nada que ver con su postulación, porque la postulación la hizo la plataforma unitaria en el momento en que era difícil que pudiéramos tener una candidatura, y entonces se accedió a que fuera una candidatura para cuidar el espacio que le tocaba a la Unidad Democrática. Pero al final María Corina consideró que era un buen candidato, que resolvía el problema, que no había que hacer ninguna modificación, y apoyó a esa candidatura. Imagínense ustedes que logramos tener esa candidatura, pero es que después, hace pocos días, empezó el rumor de que se iba a reunir la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia para invalidar la tarjeta de la unidad y por tanto anular la candidatura de Edmundo González. Lo que les quiero decir es que hemos vivido estos días en mucha tensión, en mucha dificultad, porque se nos ha impedido tener un candidato que al final lo logramos. Y yo les voy a decir por qué lo logramos. Primero, el candidato ya estaba inscrito, no tenía que hacer nada, sino que sencillamente manteníamos esa candidatura, que fue lo que hicimos. Pero en segundo lugar, ¿saben qué influyó? Una declaración de Lula da Silva. Vamos a ponerla para que usted la vea. A questão da Venezuela, está acontecendo uma coisa extraordinária. A oposição toda se reuniu, a oposição está lançando um candidato único, vai ter eleições. Eu acho que vai ter acompanhamento internacional sobre as eleições, há interesse de muita gente de querer acompanhar. E se o Brasil for convidado, o Brasil participará do acompanhamento dessas eleições, na perspectiva de que quando terminar essas eleições, as pessoas voltem à normalidade. Ou seja, quem ganhou toma posse e governa, quem perdeu se prepara para outras eleições, como eu me preparei depois de 3 derrotas aqui no Brasil. Eu fico torcendo para que a Venezuela volte à normalidade, para que os Estados Unidos tirem as sanções e a Venezuela possa voltar a receber de volta o povo que está deixando a Venezuela pela situação econômica. Y también influyó una declaración que hizo el gobierno de España, el gobierno de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, un solo día, cuando nos dijeron que se reuniría y que estaba reunida la sala electoral para anular la tarjeta de la mesa de la unidad, imagínense ustedes que sale Lula diciendo lo que ustedes acaban de escuchar. Hay un candidato de la unidad, uno solo, qué bien me parece que vayan a esa elección. Bueno, si Maduro tomaba la decisión de acabar con esa candidatura, iba a quedar muy mal en la opinión pública mundial. Yo creo que esa fue una de las cosas que salvó la posibilidad de que el señor Edmundo González siga como candidato. Ahora, a mí me parece, hermano, ya es el candidato, o sea, reconocido dentro y fuera del país, apoyado por la plataforma unitaria y apoyado por María Corina Machado. Bueno, ¿qué nos corresponde hacer entonces en este momento? Ya tenemos candidato, el candidato está en la tarjeta electoral,
con su cara, con su nombre, en la tarjeta de la manito que usted conoce. ¿Qué tenemos que hacer ahora? De eso vamos a conversar en el próximo segmento. Estamos con de acuerdo. Como les decía al principio, les estoy echando el cuento de todo lo que ha pasado con la candidatura presidencial de la unidad. Lo cierto es que luego de todas esas vicisitudes y problemas y todo lo que hemos vivido, tenemos candidato. O sea, la verdad es que eso para mí es heroico. Que tengamos un candidato apoyado por toda la unidad. Porque hay otros por ahí que dicen que son oposición. Hermanos, esos no son oposición. Y algún día vamos a hacer un programa en el que vamos a mostrar cada uno de los partidos políticos que el gobierno, para decirlo como debo decirlo en este canal, el gobierno de Nicolás Maduro ha ido quitándole los partidos políticos a sus líderes naturales. No solamente partidos, como ellos llaman, de derecha, sino partidos también de izquierda, que los apoyaron en un momento, pero dejaron de apoyarlos. Entonces le quitan los partidos a cualquier dirigente porque los quieren tener para ellos. Y entonces crean una ficción, la mentira de que son partidos de oposición, pero no son partidos de oposición. Así que todos esos que dicen que son candidatos, que están por ahí, que supuestamente van en contra de Maduro, esos no son candidatos de la oposición, son candidatos para dividir el voto de la oposición. Por eso es muy importante que todos estemos claros en que el candidato de la oposición venezolana, de todos los partidos de la oposición, de todas las fuerzas de cambio que este país tiene, se llama Edmundo González Urrutia. Ese es el candidato de la Unidad Democrática. ¿Dónde lo buscamos? En el centro del tarjetón. Ahí en el centro está. Lo vamos a poner para que usted lo vea. Ahí está. El de la manito. Ese es el candidato de la Unidad Democrática. Teniendo claro entonces el candidato, teniendo clara la tarjeta, teniendo claro que está apoyado por todos los partidos de la plataforma unitaria y por nuestra candidata electa en primaria, María Corina Machado, ¿qué nos corresponde ahora? Echarle pichón, nos corresponde trabajar. Yo le quiero decir, miren, los que están fuera del país y no pudieron inscribirse porque se les impidió por distinta razón, hagan un esfuerzo. Yo sé que no es tan fácil, pero hagan un esfuerzo, vénganse a Venezuela a votar aquí. El que se cambió de ciudad, por ejemplo, y vivía en Maracaibo y se fue a vivir a Guanare, a Puerto de la Cruz, a donde sea, el día electoral, unos días antes, vénganse a Maracaibo o vayan al sitio donde votan. Es muy importante que todos nos comprometamos en el ejercicio del voto porque tenemos una herramienta para el cambio político que es el voto. Pero además, todo el que sea llamado por el CNE para que sea miembro de mesa, que haga el esfuerzo de formarse como miembro de mesa y de participar para que facilite el proceso. Y todo el que quiera ser testigo, bueno, nos escribe, ahí está el número del programa y nosotros podemos facilitar que usted sea testigo electoral si quiere acompañarnos en ese proceso. Primero, todos tenemos la responsabilidad de participar. Nadie tiene que esperar que lo vayan a buscar, que lo vayan a convencer. Es la posibilidad de cambio político en Venezuela. Y esa posibilidad de cambio político la tenemos el 28 de julio con la candidatura de Edmundo González Urrutia. Yo creo que ya la transición está comenzando en Venezuela y creo que eso es muy bueno. Tengo mucha esperanza de que podamos lograr ese cambio político. Tengo mucha esperanza de que podamos lograr que salga ya Nicolás Maduro de esa presidencia y que podamos iniciar un gran proceso de transformación nacional donde la gente sienta que tiene oportunidades para estudiar, para trabajar, para emprender, para echar hacia adelante, para regresar a su país, para construir su vida desde Venezuela. Nosotros tenemos el derecho como país, como nación, tenemos el derecho de relanzarnos hacia el futuro, de entrar al siglo XXI. Venezuela no ha entrado al siglo XXI, nos está pasando exactamente lo mismo que pasó en el siglo pasado, que hubo que esperar que se muriera Juan Vicente Gómez para que Venezuela entrara al siglo XXI. Eso ocurrió en 1935. 17 de diciembre del 35 murió Juan Vicente Gómez, o por lo menos es lo que nos dicen ellos. Lo cierto del asunto es que nos costó entrar al siglo XX, nos está costando entrar al siglo XXI. Son 25 años de mal gobierno para Venezuela. Logremos ese cambio
¿Responsabilidad de quién? De cada uno de nosotros. Asumamos nuestra responsabilidad con Venezuela. Salgamos a participar y celebremos con esperanza ese cambio político. Y de aquí al momento en que se encargue el nuevo presidente, bueno, que vayamos llevando las cosas siempre con respeto a los derechos de todos, siempre con equilibrio, siempre con prudencia, para lograr que el cambio pueda perfeccionarse en la práctica. Yo tengo mucha esperanza, tengo mucha ilusión de que las cosas cambien en Venezuela y nuestro foco es el 28 de julio. No, que nos están inhabilitando, no importa, 28 de julio. No, que nos están quitando los partidos, no importa, 28 de julio. No, que nos están agrediendo, hermanos, a resistir. 28 de julio, el 28 es la gran fecha para el cambio político en Venezuela. Veámoslo como esa fecha de la esperanza, como esa fecha de la oportunidad de que ese cambio se dé y de que escribamos las mejores páginas de la historia de nuestro país. ¡Que viva Venezuela libre!